Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 25 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Destacamos algunas de las informaciones más importantes en Venezuela y el mundo. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Simplemente unos breves comentarios sobre las lluvias torrenciales que han causado al menos 13 muertes en el estado de Mérida, en Venezuela. Lo comentábamos hace algunos días en horas de la tarde, las consecuencias de estas lluvias en nuestro país y la información sobre el número de víctimas en Mérida la corroboró, la confirmó el gobernador de esta región, Ramón Guevara, en conferencia de prensa. Él dijo que solicitó el despliegue de los cuerpos de seguridad para atender a los afectados por las precipitaciones. Francamente, las imágenes son impactantes. De hecho, el cardenal Baltasar Porras hizo un llamado a la solidaridad con los afectados por las lluvias en Mérida y se pusieron a disposición algunos canales de Cáritas, sobre todo en redes sociales, para colaborar. Él decía en su cuenta en Twitter un llamado a la solidaridad y la oración por los fallecidos damnificados por el deslave en la zona de Mocotíes, en el estado Mérida. El régimen de Nicolás Maduro decretó estado de emergencia en la entidad por la onda tropical número 38. Detalló Maduro que 11 municipios de la entidad andina se han visto afectados por las lluvias, y lo que llama la atención es que él decidió, desviar recursos al protectorado de esa región. Ustedes recordarán la promesa que hizo de eliminar esta figura en el marco de las negociaciones de México. Bueno, de momento continúa exactamente igual. Para que el protectorado, dijo él, esté investido junto a las autoridades militares de todo poder para ocupar toda la maquinaria que haga falta de manera inmediata y se ponga al servicio de nuestro pueblo en Mérida, sin ningún tipo de excusas, ocuparlas y accionar. Esa fue la declaración que ofreció el día de ayer. Sobre el diálogo, el secretario general de la OEA saludó esta iniciativa y aseguró que la organización está lista para cooperar. La mayor disposición de la organización a cooperar y a que las cosas salgan bien. Ojalá salgan bien. Habrá que ver qué ocurre. De momento, bueno, no han cambiado mucho las cosas de cara a las regionales del próximo 21 de noviembre. Y sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, tema que vamos a debatir ampliamente durante el mañana de hoy, hemos estado siguiendo los anuncios que viene haciendo el Banco Central de Venezuela. Está a través de sus redes sociales. Esta es la vía que decidió tomar para informarle a los venezolanos, muchos de los cuales seguramente no estarán enterados de los nuevos billetes y monedas que van a circular a partir del 1 de octubre. Vamos a hablar de esto y más con nuestros invitados. Nos acompaña ya vía Zoom desde muy tempranito el profesor Carlos Yáñez. Él es profesor economista. Él forma parte del equipo de la Universidad de Carabobo. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la radioaudiencia. La verdad, profesor, aunque a estas alturas parece que se ha dicho todo sobre este tema, da la impresión que no es así, y lo comentamos a la luz de la información, de los anuncios que viene haciendo el Banco Central de Venezuela a través de sus redes sociales. Han publicado algunos videos, trataremos de reponer algunos, con estos nuevos billetes y monedas que van a circular de manera progresiva a partir del 1 de octubre. Y uno de los elementos que nos llama la atención es que reconocen allí, digamos, lo que ha ocurrido en materia de hiperinflación, y con esta reconversión, una moneda de un bolívar equivale a 1 millón de bolívares el día de hoy. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, llama poderosamente la atención primero el raquitismo en materia informativa
en torno a esta reconversión monetaria. Llama también poderosamente la atención la recalificación que el régimen de Nicolás Maduro le da a la reconversión monetaria como nueva incorporación monetaria. Y cuando uno analiza la Gaceta y analiza los anuncios del Banco Central, advierte que solamente es una mera división entre 1 millón de bolívares de las cantidades nominales. Y la última Gaceta o el último anuncio a través de las redes sociales, cosa que llama también poderosamente la atención, porque aquí se hacen cadenas para anunciar premios de muralistas y las culminan con una canción de Víctor Jara de Con Todos, y no se hace una cadena para explicarle a la población y un robusto proceso de formación para explicar a la población cuáles serán las especies dinerarias que acompañarán a este billete o a esta moneda de bolívar digital, que es contradictorio en cuanto a su definición, porque si es un bolívar digital, ¿para qué hay una familia de billetes y de monedas circulando? La última información que tenemos al respecto es la circulación de la monedita de un bolívar, que será la de 1 millón de bolívares, y la orden que Nicolás Maduro le da al Banco Central de Venezuela de emitir monedas de 0,25 y 0,50 bolívares para los pagos fraccionarios en la República, burlándose de una forma absolutamente inaceptable, con un chascarrillo de que, bueno, vamos a tener de nuevo las monedas de 1 medio y de 1 real y de una puya, que sería de 0,05 centavos, sin tomar en cuenta los efectos que esto acarrea en términos del pago de sanciones que estén valoradas en unidad tributaria. La unidad tributaria quedaría en 0,02 centavos de bolívar, y sin tomar en cuenta las distorsiones contables y administrativas. Ya la Sudeban manifestó que toda la industria bancaria venezolana tiene que aumentar sus estructuras de capital contable frente a este proceso que, repito, no es una inclusión de una unidad monetaria nueva, es una reconversión vulgar de una unidad monetaria. Y para finalizar tu primera pregunta, llama también poderosamente la atención que en la Gaceta Oficial 6141, en la cual se dan los algoritmos de cálculo, pues sencillamente es un algoritmo extremadamente sencillo, María Alejandra, que no valía la pena ni siquiera incorporarlo en una gaceta, porque el proceso de redondeo después de que usted divide entre 1 millón, usted va a tener una parte entera y 3 partes decimales, décima, centésima y milésima. Si la milésima es superior a 5, evidentemente la décima aumenta al inmediatamente superior, se redondea al inmediatamente superior. Y si la centésima es inferior, la milésima es inferior a 5, la centésima permanecerá igual, para explicar que nos vamos a quedar con 2 decimales. Yo creo que eso lo pudieron haber explicado en un robusto proceso de información con un gobierno, un régimen que goza de un aparato publicitario como el de Nicolás Maduro, y han decidido hacerlo todo de manera soterrada, de manera muy opaca, solamente explicando a través de anuncios y circulares de la banca central. Escucho. Ahora, profesor, a la luz de estos videos, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, no tenemos una autoridad monetaria a quien preguntarle para que ofrezca detalles o información certera respecto. A la luz de estos videos, lo que parece indicar es que van a circular monedas nuevas a partir del 1 de octubre, y van a convivir inicialmente con el actual cono monetario. Yo le pediría un comentario, porque estos billetes que están circulando de 1 millón de bolívares, usted me corregirá si me equivoco, prácticamente acaban de ingresar al sistema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Bueno, en ese último video llama poderosamente la atención que dicen que van a coexistir los signos monetarios de la especie del bolívar soberano que sean superiores o iguales a 10.000 bolívares, con los billetes del cono monetario digital hasta tanto los anteriores se desmoneticen. Pero los billetes de 200.000, de 500.000 y de 1.000.000 de bolívares, si usted los analiza en las estadísticas del Banco Central, obtiene que hay 0% en valor numismático y 0% en distribución de piezas. Esto no significa que hayan que existan personas que tengan el billete y me puedan decir, bueno, pero yo tengo mi billete de 1.000.000 de bolívares, sí, pero la distribución es tan pobre que en cifras macro el Banco Central de Venezuela sencillamente les coloca 0 porque le tendría que colocar 0 con una mantisa de 24 decimales para poder aceptarlo. Unos billetes que se incorporaron en marzo, que entraron en mayo en circulación, particularmente el de 1.000.000 de bolívares, y se utilizó única y exclusivamente para el transporte y en la actualidad no compra nada. Es un billete de algunos centavos de dólar al tipo de cambio y no resuelve el problema de transacción de fondo que tiene la República. Y bueno, es todo este proceso de improvisación del gobierno de Nicolás Maduro. El billete de 1.000.000 de bolívares serían 23 centavos de dólar. Entonces, estamos de nuevo hablando de que son billetes que le costaron a la República un costo de impresión, que le generaron al Banco Central un ingreso por señoriaje y que siguen manteniendo a la población en una situación de miseria, que siguen manteniendo a la población en una situación de pobreza absoluta y que siguen sosteniendo los 45 meses de hiperinflación, a pesar de que hay un conjunto de economistas, dentro de ellas la doctora Pascualina Accurcio, que manifiesta que no hay correlación directa entre la emisión monetaria y el desequilibrio de precios. O sea, la doctora Pascualina Accurcio debería de leerse un libro fundamental de economía monetaria y no dividir a los economistas en monetaristas y economistas. Los economistas somos economistas y tenemos conocimientos monetarios, así como los médicos son médicos y tienen conocimientos farmacológicos. O sea, no hay médicos y farmacólogos, hay médicos que conocen de farmacología y hay médicos que lamentablemente no conocen de farmacología. En el caso de la doctora Pascualina Accurcio, lamentablemente ella es una economista que no conoce de teoría y política monetaria. Yo la invito a que, bueno, ya mis clases no son virtuales, son digitales, que me pide el enlace y el ID del Zoom y yo con muchísimo gusto le doy el enlace y el ID del Zoom para que ella pueda asistir a las clases de teoría y política monetaria y hacer correlaciones sólidas sobre lo que es la emisión monetaria, porque comparar, María Alejandra, la emisión monetaria y la política monetaria de los Estados Unidos con Venezuela es una absoluta irresponsabilidad. Primero por los tamaños de la economía y luego porque la economía de los Estados Unidos y su Reserva Federal goza de independencia y de autonomía que le permite contraer emisión monetaria a los fines y medios de no producir escaladas hiperinflacionarias. En Venezuela, el Banco Central de Venezuela le ha emitido a Petróleos de Venezuela una línea de créditos por 19.000 millones de dólares, que son 3,5 veces las reservas internacionales y 5.870% de la capacidad de base monetaria del Banco Central. Quiere decir que el Banco Central de Venezuela se convirtió en una suerte de financista de Petróleos de Venezuela. Escucho, María. Si me permite, tenemos uno de los videos que ha publicado el Banco Central de Venezuela. Seguro. Concretamente hace referencia al bolívar, a la moneda de un bolívar. Y la primera conclusión que podemos sacar al ver este video institucional es que las pensiones y el salario mínimo se transforman en 7 bolívares, 7 moneditas de esas que publica el Banco Central. Vamos a verlo, es muy, muy breve y yo le pedí un comentario, profesor. Esta es la moneda de un bolívar de la nueva expresión monetaria. Co-circulará con el billete de 1.000.000 de bolívares del actual cono monetario. La pieza tiene en el anverso la nueva imagen del libertador Simón Bolívar.
8 estrellas, el texto Bolívar Libertador y la ceca de la Casa de la Moneda de Venezuela. En el reverso, la denominación Un Bolívar y el texto República Bolivariana de Venezuela. Rumbo al Bolívar digital. Bueno. Esta es la moneda de un bolívar de la nueva expresión monetaria. Circulará con el billete de 1.000.000 de bolívares del actual cono monetario. La pieza tiene en el anverso la nueva imagen del libertador Simón Bolívar, 8 estrellas, el texto Bolívar Libertador y la ceca de la Casa de la... Perfecto. Le decía, profesor, que la conclusión que sacamos es que el salario mínimo y las pensiones se van a transformar en 7 moneditas de estas, que no sabemos si en la práctica van a salir a circulación o van a ser digitales. Le pedí un comentario, lo escuchamos. Bueno, la semana pasada, un grupo de economistas de la Universidad de Carabobo, particularmente el decano de nuestra facultad y todos los profesores que dictamos macroeconomía aplicada, estábamos desarrollando un programa para explicar la situación de esta reconversión. Y una de las preocupaciones era en cuánto iba a quedar el salario. No el salario de los empleados públicos, que ya es un monto absurdamente ridículo. Porque el salario de los empleados públicos, que es un monto absolutamente ridículo, simbólico y nominal, es un salario que está formado por los 7 millones de bolívares, más los 3 millones de bolívares del bono de alimentación y un bono de 26 millones de bolívares de transporte. Nos preocupaba el salario de los jubilados y pensionados. Esas personas perciben 7 millones de bolívares, o sea, se le van a pagar 7 moneditas de estas. O sea, es una cosa medieval. En el banco les van a dar que un zurrón, que es una bolsa conformada por las vísceras de una oveja con las 7 moneditas adentro. A los profesores titulares de la universidad los van a pagar con 11 moneditas de estas y 26 moneditas de estas metidas en un zurrón. O sea, nosotros vamos a tener que volver a una figura que eran las célebres chacaritas o monederos, en donde teníamos donde nuestros antepasados tenían las monedas para poder adquirir bienes y servicios que sí eran comprables y usables con la moneda. No vamos a hacer nada con esa moneda, María Alejandra, porque todo este proceso reafirma aún más el drama del desplazamiento monetario. Yo no lo llamo dolarización porque es un desplazamiento monetario, porque en Venezuela no hay posibilidades de encontrar fuentes seguras de remuneración en divisas. Usted puede encontrar alguna asesoría, algún trabajo extra que se lo paguen en divisas, pero no hay una fuente segura de divisas a menos de que usted trabaje en la administración pública y obtenga evidentemente $70 de salario, que es el salario promedio que paga la administración privada en la República. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos ese video que deja mucho que desear, que solamente se limita a aspectos numismáticos de la moneda sin explicar cuánto compra la moneda de un bolívar, que eso hay que explicarlo, y cuánto compra el cono, la cúspide del cono monetario de 100 bolívares, que no compra más de $23, tú llegas a la conclusión de que aquí no hay una política antiinflacionaria, de que esta reconversión recalificada como reinclusión monetaria no va a revertir los fines perversos de la hiperinflación y que no hay una intención por generar estabilidad en precios en la República. Sencillamente no les importa cuál es el destino de los jubilados y pensionados, no les importa cuál es el destino de los profesores universitarios. Ayer publicaron la tabla, a tipo de cambio serían $11, lo que percibiría, lo que percibe un profesor titular de nuestras universidades públicas, autónomas. O sea, es un monto absolutamente simbólico, y te repito, un monto simbólico que está asociado a una cantidad de bonificaciones que no forman parte del salario. Es decir,
Un profesor universitario gana alrededor de 46 millones de bolívares, con todos los bonos que tiene asociado. Y un miembro de la Policía Científica de Venezuela gana 100 millones de dólares. Entonces, bueno, tú adviertes que aquí hay un proceso absoluto de irrespeto y de falta de análisis de la incidencia y la implicación que esto tendrá en materia salarial. Pues en la providencia del Banco Central solamente se indica los montos de salario hasta el 30 de septiembre seguirán cobrándose en la especie monetaria soberana y luego se dividirán entre 1 millón de bolívares. O sea, la conclusión de fondo es que las pensiones se van a convertir en 7 bolívares, es que el salario bonificado se va a convertir en 10 bolívares y es que el salario de los profesores universitarios se va a convertir en 46 bolívares. Bueno, esa es la realidad frente a una canasta alimentaria que en bolívares supera los 1.200 millones de bolívares. Bueno, serán 1.200 bolívares. Sigue siendo inalcanzable para alguien que gana 46 bolívares o 10 bolívares. Y seguiremos teniendo una población que ha perdido 2/3 partes de su peso corporal, una población en pobreza absoluta, una población mucho más pobre que Haití. Es decir, todo este conjunto de drama humanitario que nos ha heredado la revolución bolivariana. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las políticas públicas, las declaraciones oficiales. Nicolás Maduro asegura que aquí va a venir es decir, la economía venezolana se va a reactivar, una reactivación económica a finales de este año. Sin embargo, insiste con las políticas que nos han traído hasta acá. Recientemente le pedía a su ministra de Comercio garantizar precios razonables. Está claro que no ha entendido, digamos, lo que está ocurriendo, lo que nos ha llevado a esta situación. Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso le pediré un comentario. Seguro. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las nuevas monedas y billetes que en teoría entrarán en circulación, entendemos, a partir del 1 de octubre en nuestro país, según viene publicando o informando, mejor dicho, en sus redes sociales el Banco Central de Venezuela, en el marco de la reconversión monetaria. Esto en la práctica es la eliminación de 6 ceros a nuestra moneda. A partir de esa fecha nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez. Yo les hago una inquietud acerca de lo que está ocurriendo con los precios, con la inflación en la práctica, profesor. Nicolás Maduro decía recientemente, le pedía a su ministra garantizar precios razonables, como si mágicamente, y sabemos en la práctica que no es así, alguien pudiera decir cuánto cuestan los productos, los bienes y servicios que están en circulación en Venezuela. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos.
Bueno, en esa cadena, ese jueves productivo, Nicolás Maduro pedía a la ministra Laya la generación de precios razonables y equilibrados. Más allá de la definición de lo que para este señor puedan ser precios razonables y equilibrados, nadie le ha explicado, ni a él, ni a la ministra de Comercio, ni a su equipo económico, que una economía atada, que una economía que no conoce los mecanismos elementales de funcionamiento de una economía de mercado, es incapaz de producir precios razonables y equilibrados. Por el contrario, una economía que está atada al control estatal, una economía que está atada a un proceso de expropiaciones y de expoliaciones como el de Venezuela, una economía que ha verificado 80% de contracción de la actividad económica, no es una economía que tenga músculo y capacidad para lograr estabilizar precios y para lograr generar niveles de racionalidad en la fijación de precios. O sea, en Venezuela hay que resolver primero el problema de la hiperinflación. ¿Cómo Nicolás Maduro se atreve a hablar de precios razonables y equilibrados cuando aquí el nivel de liquidez supera los 2,1 trillones de bolívares para financiar el déficit fiscal? Eso es un objetivo intermedio de la política monetaria. Volvemos a la economista Pascualina Curcio, que intenta justificar tanto al gobierno. Debería de asesorarlos para indicarle que si no hay correlación y coherencia entre el objetivo intermedio y el objetivo del tipo de cambio, no van a haber precios equilibrados ni racionales. En Venezuela no pueden haber precios razonables cuando hay un desplazamiento monetario, María Alejandra, y tú desde un alfiler hasta un examen médico tienes que pagarlo en dólares. O sea, aquí te dicen, por ejemplo, en Venezuela, que un examen médico cuesta 100 millones de bolívares y tú tienes que entender inmediatamente que te están hablando de un monto cercano a los $20. Pero ya tienes que preguntar, hey, ¿son $20 o es un tipo de cambio distinto al oficial? Porque también existe una inconsistencia dinámica en los prestadores de servicios y en las empresas, las pocas que sobreviven, menos del 18%, que tienen que fijar un precio por encima del dólar, tanto oficial como el paralelo, porque aquí tenemos dos cotizaciones de dólar, hija, una a las 9 de la mañana y una a las 10 de la mañana. Entonces, resuelva los problemas de forma y de fondo de la inflación, dele mayor sentido a la política tanto fiscal como monetaria del país, para evitar este tipo de situaciones absolutamente indeseables. Y que no se trate a través de decreto. El problema de Nicolás Maduro es el primitivismo con el cual él aborda el asunto económico, como que si se tratara de una guerra y si eso dependiera de la ministra Laya, ministra de Comercio, o de Delcy Eloína Rodríguez, quien es de profesión abogado, o del ministro de Petróleo, quien es de profesión licenciado en ciencias forenses. El problema de Venezuela está en la improvisación primero, en la determinación de cargos y en la ejecución de cargos, porque aquí el cargo habilita, y ultraactivamente en la infinita simplicidad, por utilizar un término, de abordaje de los temas económicos. Esta gente no sabe cómo funciona una economía de mercado. Bueno, de hecho, en el reciente enroque que anunciaba Nicolás Maduro, el responsable de industria ahora, entendemos, será Industria y Producción Nacional, Jorge Arreaza. Y yo le pedí un comentario porque el profesor Ronald Balsa, con quien conversamos en este programa en varias oportunidades, recordaba en sus redes sociales lo que fue el anuncio del ex canciller con relación al cartón de huevos. Ustedes lo recordarán, profesor. Sí, por supuesto. Él dijo en esa oportunidad que, bueno, el precio razonable, me parece recordar, era 400 bolívares, ahora mismo no recuerdo exacto el monto, pero eso provocó que desapareciera el producto de los anaqueles. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Bueno, yo recuerdo de Jorge Arreaza ese anuncio. Trabajaba yo en la alcaldía del municipio de San Diego y recuerdo que quedaba la alcaldía enfrente de un supermercado.
a los 15 minutos del anuncio no había un cartón de huevo en el supermercado, porque él manifestó que el precio justo, que la formación de precios, María Alejandra, y la radioaudiencia que la establece, yo estoy haciendo este contacto a través de desde mi biblioteca, que la establece un conjunto de literatura microeconómica en la formación de precios, dentro de los cuales está este texto que te ayuda a solamente determinar cuando el coste marginal se hace equivalente con el ingreso marginal para la formación del precio, y que es un proceso sumamente complejo que usted en economía entiende luego que cursa microeconomía 3. O sea, usted estudia microeconomía 1, conducta del consumidor, microeconomía 2, conducta del empresario, microeconomía 3, conducta del mercado. Cuando usted ve microeconomía 3, usted aprende a formular los precios, a construir los precios. Los precios no se forman porque yo diga, bueno, los anunciantes de María Alejandra van a pagar $1, porque a mí me parece que eso es lo que deben de pagar los anunciantes. Eso es absurdo. ¿Qué produce este tipo de anuncios? Escasez, un comportamiento anómalo por parte de los consumidores. Los consumidores comenzaron en ese momento el cartón de huevo a comprarlo por encima de lo que necesitaban, pues se llama efecto provisión, que también es un texto en economía que se llama Psicología y Economía de Thaler, que esta gente no se habrá leído en su vida o no le importará en lo absoluto, y lo repitió el ministro Arreaza. Eso en cuanto a sus funciones como vicepresidente de la República, que no le competía fijar precios. Ahora al frente de la cartera de Industria y Comercio. Un canciller que cuando fue canciller insultaba y vapuleaba a sus iguales. No sé si recuerdas el caso del canciller de Chile, que se obstinó de la cantidad de calificativos insultantes por parte de este sujeto, y llegó a decirle en plena asamblea de la OEA que si él trataba así a sus iguales diplomáticos, ¿cómo trataría a el pueblo de Venezuela? Y que el comportamiento de Arreaza evidentemente se correspondía con el comportamiento de un régimen que irrespetaba los derechos humanos, y que no había ninguna duda de que en Venezuela operaba un modelo dictatorial en función al comportamiento que tuvo Arreaza en esa asamblea plenaria de la OEA con sus iguales, o sea, con otros cancilleres de otras repúblicas, de otros países que hacían vida allí. Esos son los nuevos ministros de Nicolás Maduro, el nuevo enroque de Nicolás Maduro. Un ministro del Trabajo que hasta ayer fue ministro de Educación, que no sabía cómo se calculaba el índice nacional de precios, y que decía que, bueno, que había inflación, porque si usted iba a Guadualito, la inflación en Guadualito era más baja que la inflación en Caracas. Entonces, con semejante concepción, eso Karl Popper lo llama marco común de pensamiento, es imposible, María Alejandra, que en la República se dé estabilidad, y que en la República se dé prosperidad y bienestar para la colectividad, y que nosotros tengamos algo distinto a una cacofonía absurda como la de la reconversión o reimpresión o reinclusión monetaria, que hasta ellos mismos se enredan, y hay contradicciones entre los anuncios que escriben en un lenguaje muy precario y los anuncios que graban y distribuyen en estos vídeos institucionales que no aclaran, sencillamente enturbian, y la gente, bueno, te pregunta, sobre todo los abuelitos de la tercera edad, los adultos mayores de la tercera edad, que el 87% está lanzado a la pobreza, de acuerdo al último estudio de una ONG que se llama Convite. Te preguntan, bueno, yo voy a ganar ahora 7 bolívares, ¿y cómo hago para comprar las medicinas, la dieta médica, la dieta básica y para subsistir? Profesor Carlos Yáñez, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, más palabras menos, hablando acerca de la circulación a partir del 1 de octubre de nuevas monedas y billetes según la cuenta en Twitter del Banco Central de Venezuela, en el marco de la reconversión monetaria en nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Juan Pablo Lalqueaga, expresidente de Conindustria. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues le pediría un primer comentario acerca del impacto de esta nueva reconversión monetaria en nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que esta es la tercera reconversión monetaria que vamos a tener como consecuencia de los altos índices inflacionarios que hemos tenido, ¿no? A diferencia de las anteriores, que se han manejado dentro de un entorno en el cual el bolívar ha tenido más importancia transaccionalmente en Venezuela. En este caso, el bolívar ha perdido una cantidad importante de importancia en todos los factores que una moneda es utilizada. Las monedas son utilizadas primero como mecanismo de cuenta, es decir, yo voy calculando mis costos, voy sacando mi presupuesto en términos de bolívares o de dólares, porque al calcularlo de la forma más estable posible, ese cálculo lo puedo hacer comparativo con lo que he tenido en el pasado o con lo que preveo va a tener en el futuro. Como moneda de cuenta, el bolívar perdió ante el dólar, perdió su fortaleza. Luego se utiliza como elemento transaccional. Yo voy al mercado y compro algo, ¿y qué es lo que pago? Bueno, hoy en día una cantidad importantísima de las transacciones se hacen en dólares, ¿verdad? Cuando no se hacen en dólares, se denominan en dólares. Es decir, yo voy para el abasto y me consigo que voy a comprar entonces un jugo naranja, y el jugo naranja me cuesta $3, tal vez lo pago en bolívares, pero el cálculo se hizo en dólares. Entonces no solamente está la parte de cuenta, sino la parte transaccional que se ha ido moviendo hacia el dólar. Y finalmente el resguardo. Cuando yo tengo bolívares, pues yo los voy cambiando en dólares como para que no se me vayan depreciando. Y ese movimiento hacia el dólar ha sido tan fuerte que ha ido dejando de lado el bolívar, no solamente en la cotidianidad de nosotros, sino en los depósitos que los bancos van teniendo. Se da cuenta que los bancos que van teniendo cuenta de custodia tienen en dólares mucho más patrimonio que lo que tienen en bolívares, ¿no? Entonces, al haber sucedido eso, la sociedad como tal ha dejado de utilizar el bolívar en gran medida, y en la medida que se va dejando de utilizar,
pues el impacto de lo que va pasando con el bolívar es cada vez menor. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que efectivamente esta reconversión que tenemos ahora impacta sustancialmente menos a la sociedad. Ahora, decía Nicolás Maduro en su, digamos, peculiar interpretación de los hechos en Venezuela, tenemos identificado, esto lo dijo el 30 de julio, tenemos identificados ahora el mapa de 8 o 10 actores económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en el mes de julio, los tenemos muy bien identificados con nombre y apellido, los actores económicos que perturbaron los precios y el valor real de la moneda. Yo le pediría un comentario porque en este contexto, ¿cómo puede el propio Maduro hablar de activación económica si la interpretación de los hechos está, digamos, separada de la realidad, o al menos bajo estos criterios? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, tal vez él se refería a que los tienen bien identificados porque están en el Banco Central, están en el Ministerio de Finanzas, están en el Ministerio de Industria y Comercio, los actores que han ido perturbando. ¿Cómo perturbas tú? Bueno, tú perturbas en la medida en que tú vas teniendo políticas públicas que van limitando la actividad económica, teniendo políticas públicas, digamos, que te van restando la confianza que hay como para poder hacer inversiones en distintos tipos de cosas. Y por inversiones no me refiero a grandes inversiones, a aquellas personas que van a tener un emprendimiento y que decidieron emprenderlo en otro país, y aquellas personas que van a levantar su nivel de inventario en su bodega, y que deciden que no lo van a levantar porque entonces llega la policía y los empieza a extorsionar para que no bajen la Santa María. Es decir, desde el más pequeño hasta el más grande deja de invertir cuando se consigue que el entorno le es absolutamente adverso en términos de poder desempeñarse con más eficiencia o con más volumen de transacciones, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, el empequeñecimiento de la economía venezolana responde a que desde hace mucho tiempo estas perturbaciones que él llama, en términos de controles de precio, en términos de controles de movilidad, en términos de expropiaciones o expoliaciones de empresas, en términos de pérdida, de separación de poderes, lo cual te dice que tú no tienes un sistema judicial ante el cual poder acudir para defenderte o bien de otros o bien de las arbitrariedades del Estado. Esas son las perturbaciones que van afectando una economía. Así que si los tienen identificados, yo creo que están del lado de ellos las perturbaciones que se van dando. Claro, él decía, un poco utilizando su discurso habitual, no hay intocables en la oligarquía de Venezuela, se trata de una guerra económica inducida. Yo le pediría, insisto, un comentario, porque, bueno, estamos frente a una reconversión monetaria, inminente reconversión monetaria. En este contexto, ¿cómo al mismo tiempo nos pueden hablar de reactivación económica? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que el decir que no hay intocables, yo creo que es propio de las dictaduras, porque, a ver, el ser intocable o no ser intocable en un país, digamos, en el cual hay Estado de Derecho y en el cual hay, en el cual el sistema judicial sirve como para poderle garantizar sus derechos a los ciudadanos. Bueno, cualquiera que es amenazado por algo, inclusive por el propio Estado, tiene el sistema de justicia como para poderse defender y decir, bueno, aquí yo me amparo en el sistema de justicia bajo las leyes, ¿no? Cuando el señor Maduro habla de que no hay intocables, lo que está diciendo, bueno, aquí no hay sistema de justicia, ¿verdad? Y eso es una cosa más que lo que va haciendo es que va ahuyentando a los actores, digamos, a los actores económicos. Los actores económicos al final se basan en que hay unas reglas del juego sobre las cuales ellos pueden ir, digamos, actuando de manera tal de que puedan ir generando su actividad económica, pero digamos, esa actividad económica está sujeta a que tú no puedes salirte de esa regla del juego, pero dentro de esas reglas del juego sí puedes actuar. Cuando te van amenazando permanentemente, y al final tú no sabes sobre quién recae la amenaza, porque la amenaza puede recaer sobre cualquiera que pueda ser o que quiera ser utilizado como un símbolo de que actuó, vamos, desmedidamente, pero desmedidamente ante los ojos del régimen, porque no es desmedidamente ante los ojos de la ley como tal, ¿no? Pero ese símbolo
es un símbolo que va amedrentando a todos los demás. Entonces, cuando el señor Maduro dice que no hay intocables, lo que está haciendo es una amenaza generalizada mediante la cual lo que pretende es asustar a todos, y al final uno tendería a pensar que lo que busca es, de esa forma, lograr que los precios bajen. Bueno, pero los precios no bajan por amenazas. Los precios bajan o bien porque tú tienes una moneda estable, o bien porque tú tienes mucho más volumen de bienes que se están vendiendo en el mercado, y ese nivel de competencia hace que los precios bajen, o bien porque hay un cambio tecnológico que disminuye las restricciones de acceso a la producción o importación de un tipo de bien. Entonces, el hecho de querer manejar la economía como si se tratase, digamos, de una casa en la cual yo tengo que asustar a los niños para que se porten bien, bueno, el resultado es el resultado que hemos tenido hasta ahora en Venezuela, que es una economía enormemente contraída, con unos altísimos niveles de inflación que se han traducido en un empobrecimiento general de la población y en una obsolescencia, digamos, de las actividades que se van produciendo desde el punto de vista de la producción. Hemos estado leyendo la opinión de algunos analistas sobre las razones detrás de la reconversión, de la nueva reconversión del mes de octubre, y una de las fundamentales aparentemente tiene que ver con un tema contable, porque ya es imposible colocar tantos ceros en las facturas y los sistemas. Es un problema. En general, yo le pediría un comentario amén de esta solución temporal desde el punto de vista contable. ¿Qué otro impacto puede tener, al menos para el sector privado? Lo escuchamos. Ninguna, yo te diría que ninguna, María Alejandra. Lo que tú refieres es que la cantidad de ceros en las facturas, pero también en los sistemas administrativos de la compañía. Cuando tú vas a ir pagando nóminas y la vas denominando en bolívares, bueno, al final tienes digamos, 2 dígitos seguidos por 15 ceros. Y eso simplemente los sistemas lo dejan de manejar. Entonces, para los sistemas, el hecho de tener mucho menos caracteres en las líneas, pues le va simplificando. Y para ti también va simplificando, porque cuando te hablan a ti de que vas al automercado y una cosa te cuesta 132 millones de bolívares, y la tienes que comparar entonces con que esa misma cosa dentro de 2 días te cuesta 154 millones de bolívares, tú vas perdiendo referencia de cuánto cuestan las cosas. Si te lo llevan entonces a un bolívar 50, a un bolívar 30 o a un bolívar 52, tu capacidad de mantener referencia crece. Así que ahí puedes tener, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de referencia, puedes tener un poquito más de claridad. Eso no significa, digamos, que los precios vayan a dejar de subir, que los precios se vayan, digamos, de alguna forma a estabilizar, o que el bolívar vaya a recuperar algún tipo de fortaleza. Eso no significa para nada eso. Yo te diría que aquí, como te refería en un principio, la economía se ha desplazado como utilizado el dólar como moneda de cuenta, como moneda de transacción y como moneda de ahorro. Muchas de las empresas privadas, puede que vayan pagando sus nóminas en bolívares, pero esas nóminas en general están denominadas en dólares. Es decir, yo te voy a pagar a ti $150 mensuales, tal vez te los pago el primero de la primera quincena, te las pago en bolívares, y la segunda quincena te la pago en bolívares, pero la segunda te va a pagar más bolívares porque te estoy pagando los mismos dólares, ¿no? Entonces, los verdaderos perdedores en Venezuela, los verdaderos perdedores son aquellos que tienen sus sueldos denominados o sus ingresos denominados en bolívares sin que estén atados al dólar. Y esos son los empleados del Estado o los pensionados, que son los que más se han venido empobreciendo con el pasar del tiempo. Los pensionados pues no tienen mucho que hacer. Los empleados del Estado, en una medida importante, han venido, a extorsionar su camino de salida. El Guardia Nacional que te para en el camino y te va buscando alguna justificación como para poder o cobrarte algo o quitarte algo. El inspector del CENIAT que te quiere fiscalizar y te quiere conseguir cualquier cosa para quitarte un poco de plata. Entonces, el empobrecimiento que ha generado las políticas públicas del señor Maduro se han transformado en una perniciosa desmoralización de los empleados públicos como para poder sobrevivir. Tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso yo le dejo la siguiente inquietud a Juan Pablo, lo que haga sobre la reactivación económica, aunque los datos efectivamente hablan de algunos sectores, sobre todo del área
de los privados de un incremento en el consumo, producto de la flexibilización, aunque pequeña, en la economía. Los problemas estructurales se mantienen y ahora mismo pienso en la escasez de gasolina o el grave problema eléctrico. Caracas recientemente fue incluida en las zonas de racionamiento de todo el país. Yo le pedí un comentario sobre este tema, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que va a ocurrir en octubre, una semana en nuestro país. Nos referimos a la reconversión monetaria. Nos acompaña Juan Pablo Laqueada y yo le dejaba una inquietud acerca de la reactivación económica. Esta reconversión, la del año pasado, vino acompañada, por cierto, por un ajuste del salario. No sabemos si va a ocurrir lo mismo en esta oportunidad, pero yo le preguntaba sobre la reactivación económica de la cual se ufana el propio Nicolás Maduro, tomando en consideración que los problemas estructurales todavía no han sido resueltos, como la escasez de gasolina, de combustible en nuestro país y también el problema del sistema eléctrico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. A ver, te puedo decir varias cosas, María Alejandra. Fíjate, primero, eso de que la reconversión venga acompañada de un aumento de salario. A ver, el aumento del salario creo que está en este momento en 7 millones de bolívares, lo cual equivale, creo que un poco menos de $2. En el sector privado, yo te podría decir como promedio, cuando hay empresas que pagan más y empresas que pagan menos, el salario más bajo que se está pagando debe estar por el orden de los $60 o $70. Entonces, que haya un aumento del salario mínimo para el sector privado le es absolutamente irrelevante, ¿ok? Luego, lo que te pediría es que, como consecuencia de estar en dólares, ha habido una estabilización de la economía. Muchos hablan de que puede haber un crecimiento, y tal vez puede haber un crecimiento, pero muy marginal, y además en algunos lugares solamente regionales del país, ¿no? Este crecimiento, ¿a qué se debe? Bueno, cuando tú estabas haciendo tus transacciones y sacando tus cuentas en bolívares, y por ejemplo ibas a vender una camisa, esa camisa la vendías te costaba 7 bolívares y la vendías en 10. Y cuando recibías los bolívares, bueno, y esos bolívares esos 10 bolívares se te habían transformado, en una fracción del costo de reposición de la camisa. La camisa ahorita te costaba 11, tú la habías vendido en 10, y la próxima la tenías que comprar en 11 para venderla en 14, ya no podías ni siquiera reponer la camisa. Y en ese mismo orden, entonces, la tienda que vendía las camisas se iba descapitalizando y cada vez podía vender menos. Y lo mismo te pasa, si acaso tú lo ves desde el lado del consumidor, ¿no? Ahora, cuando estás en dólares, la camisa la tienes en $1, la vendes en $1.30, cuando la vas a reponer te cuesta el mismo $1 y la vas a vender en el mismo $1.30, entonces puedes seguir vendiendo camisas. Y lo mismo le pasa al consumidor. Entonces eso lo que te significa es que lo que te has hecho es que te has estabilizado, ya no te estás descapitalizando.
Y el consumidor también le pasa lo mismo, y a la persona que trabaja en la empresa, en una empresa privada, también le va pasando lo mismo. Con lo cual, entonces tú vas teniendo la capacidad de seguir adelante consumiendo lo que estás consumiendo a partir de cuando te cambiaste a dólares. Si a eso tú le agregas el que, como consecuencia de la migración que ha habido en Venezuela, hay una bolsa de talento más reducida, te das cuenta que las empresas entonces comienzan a pelearse por el talento entre unas y otras, los niveles de sueldo dentro de la empresa privada han venido subiendo, y un aumento del nivel de sueldo, por supuesto que se genera un mayor poder adquisitivo, y eso de alguna forma te va significando que la economía, para esas personas que están en dólares, para esas personas que trabajan para las empresas privadas, van a tener un mayor poder adquisitivo. Eso, ¿en qué se puede traducir en un país que, tal cual como tú señalas, tiene las carencias de electricidad, tiene las carencias de gasolina, tiene las carencias de comunicaciones, tiene las carencias de agua, no tiene financiamiento bancario, es decir, el crédito como tal no existe? Bueno, te puede significar un crecimiento muy, muy pequeño. Entonces, en grandes números, la economía venezolana, que solía ser de unos 300.000 millones de dólares y debe estar ahora por el orden de unos 70.000 millones de dólares, bueno, tal vez puede crecer a unos 90, pero de ahí no va a pasar. Para que pasara por encima, tuviéramos unos altos niveles de crecimiento y pudiésemos recuperar el tamaño de economía que una vez fuimos, requeriríamos recuperar la infraestructura, como tú has señalado, recuperar el crédito. Las economías se basan sobre el crédito como para poder crecer de forma importante, porque el crédito te posibilita el hecho de que tú hagas inversiones relevantes sin que tengas plata en el bolsillo, ¿verdad? Y tendrías que tener una recuperación de la confianza que te permita que esas inversiones verdaderamente la gente se atreva a hacerlas sin pensar que las va a perder como consecuencia de un capricho del régimen. Bien. Juan Pablo Lalqueaga, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos hoy. Se nos agotó el tiempo, nos pasamos un poquito. Gracias a ustedes por acompañarnos, nos despedimos, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750